Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Continuando con el video anterior de cómo crear un formulario de contacto con JavaScript, en este video estaremos desarrollando lo que vendría a ser la parte de los efectos y la parte de la validación. Para ello estaremos usando JavaScript. Bien, ahora sí, comencemos y iremos a lo que vendría a ser nuestro Visual Studio, nuestra carpeta, y aquí estaremos usando nuestro script.js. Para ello tendremos que enlazar en nuestro index.html a nuestro script.js. Aquí en script estaremos poniendo todo lo que vendría a ser el código de JavaScript. Bien, principalmente lo que necesitamos es que al darle clic a cierto campo nos genere cierta animación y cierto bordeado. Entonces para ello necesitaremos obtener lo que vendría a ser los campos. Para ello cada campo input tendría una clase entrada. Entonces vamos a obtener todos esos inputs. Crearemos una variable llamada entradas donde vamos a obtener todos los elementos con la clase entrada para poder recorrerlos y agregarles lo que vendría a ser un evento. Ahora, ya hemos creado lo que vendría a ser nuestra variable entradas. Ahora lo que necesitamos es recorrerlo. Mediante un for each vamos a recorrer cada elemento de nuestro arreglo de entradas. Entonces a cada elemento le vamos a asignar lo que vendría a ser entrada. Entonces entrada vendría a representar cada elemento de lo que vendría a ser el arreglo de entradas. A cada elemento le voy a agregar un evento que vendría a ser el evento focus, y ese evento focus va a hacer referencia a una función que vendría a ser input focus. Esta función la vamos a crear. Entonces esta función se va a validar cuando cada entrada realice el evento focus. Entonces creamos aquí la función input focus, y aquí lo que quiero es lo siguiente: que al estar enfocado el input me realice cierta animación y el borde del input sea de color celeste o azul, el color que esté aquí. Para ello haremos referencia a lo que vendría a ser diffs. Diffs es la palabra reservada que hace referencia al elemento que cumple dicho evento. Por ejemplo, si yo doy clic a él, este input es el que está enfocado, que está con el foco. Entonces este vendría a ser el dis. Si yo doy clic a él, este elemento estaría con el foco y este sería el dis. Por lo tanto, el dis hace referencia al elemento que esté cumpliendo el evento. Por lo tanto, dis hace referencia al elemento. Ese elemento yo le voy a agregar una clase. Aún no lo hemos creado, pero le voy a agregar una clase focus. Esa clase focus la vamos a crear en los estilos. Aquí, debajo de entrada, vamos a poner la clase focus, que va a tener lo que vendría a ser un border solid con un color secundario que habíamos asignado aquí. Guardamos cambios, y si nos vamos a lo que vendría a ser el index, le damos clic aquí y me agrega el borde. Si le damos clic aquí, también me agrega el borde. Y podemos notar que al darle clic o al ver que cada campo está enfocado, está con foco, podemos ver que se le agrega el borde, pero falta lo que vendría a ser la animación. Para ello tendremos que agregarle lo siguiente. Podemos ver aquí que existen
4 divs con la clase campo. Cada uno de esos divs tiene lo que vendría a ser sus hijos, un label y lo que vendría a ser un input. Estos dos son hijos de lo que vendría a ser el div con la clase campo, pero este input vendría a ser hermano del label. Entonces este input vendría a ser su hermano de él. Por lo tanto, si yo le doy clic a este input de aquí, quiero obtener el label que esté a su costado para que ese mismo label haga el efecto. Entonces, ¿cómo obtengo el hermano anterior que vendría a ser del input al cual va a estar con foco? Podemos obtenerlo de la siguiente manera. Creamos una variable label en el cual vamos a obtener el hermano anterior del input al cual hemos aplicado el evento focus. Entonces, si yo le doy clic a él, quiero obtener el hermano anterior que vendría a ser el label. Si yo le doy clic a él, voy a obtener el hermano anterior que vendría a ser este label. Entonces ponemos this, aquí this previous element sibling. Con esta propiedad hacemos referencia al hermano anterior del this, y a este label le vamos a agregar una clase que vendría a ser label animado. Este label animado vamos a crearlo en lo que vendría a ser estilos. Debajo del label pondremos la clase label animado, que va a hacer referencia a esa animación que tiene ese label al darle clic. Entonces, el label tiene ya una posición absoluta y tiene un top de 15 píxeles, lo que hace que esté centrado. Entonces, si yo le pongo un top menor, va a hacer que suba. Por lo tanto, aquí le voy a poner un top de menos 9 píxeles. También le voy a poner un background. Bueno, en este caso ya tiene un background color, pero le voy a poner lo que vendría a ser, en este caso, un padding 0 píxeles arriba, y le voy a poner lo que vendría a ser 7 píxeles a los costados. También le voy a poner un color que tenga el color del borde. En este caso va a ser bar color secundario. Además le voy a agregar un tamaño de fuente que vendría a ser un poco más pequeño que el anterior. Y esta clase animado tiene todas estas propiedades. Guardamos cambios. Si nosotros vamos aquí, esta clase animado se va a agregar al label siempre y cuando el input esté enfocado. Entonces guardamos cambios, y si yo le doy clic aquí, podemos ver que el input, podemos ver que el label sube a la parte superior. Si yo le doy clic aquí, podemos ver que se pone en la parte superior de aquí. Entonces hasta ahí estamos bien. Ahora, lo que también queremos hacer es lo siguiente. Si bien es cierto, al darle clic surge lo que vendría a ser la animación, queremos también que al momento de salir se borre esa animación y vuelva a su posición normal. Entonces, para ello tendremos que crear otro evento a esa misma entrada que vendría a ser el input. Entonces, ese input va a tener dos eventos: el primero que vendría a ser el focus y el segundo el blur. El blur va a hacer referencia a cuando pierde el foco, que quiere decir que si yo le doy clic aquí, quiere decir que este input está enfocado, está con el foco. Si yo salgo de ese input, quiere decir que ya no tiene el foco, y se le va a agregar para ello el evento blur. Entonces, al agregarle el evento blur, quiero que me cumpla esta función. Ponemos aquí function input blur, y dentro de esta función vamos a poner lo siguiente: quiero que
al salir de ese input quiero que me quite lo que vendría a ser el bordeado. Entonces para ello vamos a remover la clase focus, guardamos cambios y si vamos aquí, le damos a actualizar, le damos clic, salimos del input y podemos ver que se borra el borde, pero la animación queda, el label queda en la parte superior. Entonces para ello tendremos que poner aquí que vamos a crear una variable label también, en la cual va a hacer referencia a su hermano anterior. Ponemos this previous element sibling. Con ello obtendremos el label que forma parte de ese div campo. Ahora a ese label le vamos a quitar lo que vendría a ser el label animado. El label animado hace que se quede en la posición de acá, que surja ese tipo de animación. Por lo tanto, si yo le quito, va a volver a su posición normal, como si no hubiera pasado nada. Entonces, si yo guardo cambios aquí, me voy aquí, le doy a actualizar, veamos, le doy clic, surge la animación. Salgo del evento, del input, perdón, y me vuelvo a su posición normal. Si yo le doy clic al usuario, perfecto, surge el bordeado y surge la animación. Si salgo, normal. Entonces está perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo doy clic y quiero escribir? Por ejemplo, escribo aquí, hola. Quiero salir, sucede lo siguiente. Este label tapa lo que vendría a ser el valor que está dentro del input. Para que no suceda esto, tendremos que modificar aquí en el input blur. Aquí vamos a hacer una condición. Voy a querer que el label animado me lo remueva, o sea que el label baje a lo que vendría a ser aquí a su posición normal, siempre y cuando el valor del input esté vacío. Si el valor de ese input está vacío, entonces va a volver a su posición normal, que vendría a ser en el centro. Pero si no está vacío, se va a mantener en la posición de arriba, o sea, va a seguir estando con el label animado. Bien, entonces para ello, ¿cómo obtenemos el valor de ese input? Bien, ponemos aquí una variable llamada valor y obtenemos el this, que vendría a ser ese input al cual va a salir del foco, y ponemos value. Con value estaremos obteniendo el valor que ha ingresado la persona en ese input. Entonces ponemos aquí si valor es igual a vacío, si valor es igual a vacío, entonces que me remueva el label animado. ¿Qué quiere decir? Que si acá está vacío, no va a pasar nada si regresa a su posición normal. No me va a tapar nada porque no he escrito nada. Pero si he escrito algo ahí, entonces tiene que mantenerse en su posición normal. O sea que me lo mantenga con el label animado. Guardamos cambio y si actualizo aquí, por ejemplo, doy clic aquí, voy a dar clic, yo escribo, salgo y se mantiene ahí. Podemos ver que no se baja. Si yo doy clic aquí, supongamos un usuario, no sé, Juan 12, salgo y no quita lo que vendría a ser la clase label animado, y así va a pasar con los demás campos. Si yo pongo aquí, no sé, por ejemplo, @hotmail.com y salgo, no va a pasar nada, se mantiene en la posición de arriba. Igual va a pasar con la contraseña. Entonces estamos bien ahí. Bien, ahora lo que faltaría vendría a ser la validación. La validación, al momento de querer dar clic en lo que vendría a ser el botón registrar, queremos validar lo que vendría a ser los campos. Para ello crearemos aquí lo que vendría a ser las funciones. Entonces pondremos aquí funciones para los campos.
Aquí estaremos poniendo cada función para lo que vendría a ser cada campo. Por ejemplo, primero vamos a validar lo que vendrían a ser los nombres. Para ello vamos a crear las variables aquí. Primero obtendremos las variables la variable del formulario. También obtendremos lo que vendría a ser el campo nombres, el campo usuario, el campo correo y el campo password. Entonces declaramos una variable formulario y llamamos a ese elemento. La variable inputs nombres para el campo nombre. La variable inputs usuario para lo que vendría a ser el campo usuario. La variable input correo para lo que vendría a ser el campo correo. Y la variable input password para lo que vendría a ser el campo password. Además, nosotros podemos apreciar aquí que nos aparece un pequeño cuadro de alerta. Entonces, esto también tendríamos que agregarlo para los mensajes de error. Esto lo vamos a agregar en lo que vendría a ser nuestro código HTML. Aquí fuera del contenedor, porque va a abarcar todo, vamos a crear un div con el ID div mensajes. Entonces aquí en este div con el ID div mensajes vamos a poner todos los mensajes con lo que vendría a ser JavaScript, y acá arriba de esto ponemos lo que vendría a ser variable div mensajes, que va a ser el div donde van a ir todos los mensajes de error. Ponemos document.querySelector y obtenemos div mensajes. Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, aquí vamos a crear en este caso una variable que sea mensajes. Este va a ser un arreglo. Una variable que sea usuarios va a ser un arreglo. Una variable que sea correo y va a ser un arreglo. ¿Por qué estoy creando estas variables? Porque la variable mensajes, que es un arreglo, en esta variable voy a ir agregando todos los textos que van a aparecer ahí, aquí, para que se den cuenta que el formulario va a estar validado. Entonces, si en caso hubo un error o si en caso un campo no ha estado completado o no se ha escrito bien, se van a mostrar los mensajes de error en los que van a estar dentro de este arreglo mensajes. En este arreglo usuarios van a estar los valores de los usuarios. ¿Y por qué? Porque al momento de yo agregar aquí los usuarios, vamos a crear una validación para que otra persona que quiere ingresar con el mismo usuario no le permita registrarse. Es ahí donde vamos a validar para campos repetitivos como el usuario y el correo. No vamos a permitir que otras personas se registren con el mismo usuario ni con el mismo correo. Esto sería más sencillo con PHP y base de datos, pero estamos utilizando JavaScript, solamente JavaScript. Entonces, creando ya lo que vendrían a ser estas tres variables, que son arreglos, uno para los mensajes, donde van a ir todos los textos, o el otro para lo que vendrían a ser los usuarios, y el tercero para los correos registrados, usuarios registrados. Aquí vamos a validar primero los nombres. Bien, empecemos con el campo nombres. Vamos a crear una condicional. Si el input nombres, que vendría a ser el campo nombres, el valor es igual a vacío, quiere decir que si no ha ingresado nada, en el arreglo mensajes vamos a agregar el siguiente texto: completar tus nombres, que vendría a ser un elemento. Al agregar esto, ya sería un elemento. Ahora, esto es todo para lo que vendría a ser validar nombres. Ahora,
vamos a validar lo que vendría a ser el usuario. En usuario tendría que ser un poco más larguito. ¿Por qué? Porque en usuario vamos a validar que no se repita tampoco el usuario. Ahora, primero, si el valor del usuario input usuario.value es diferente de vacío, va a recorrer lo que va a estar aquí adentro. Pero si no es vacío, no es diferente a vacío, quiere decir que si no ha escrito nada, entonces en mensajes vamos a agregar el siguiente elemento: completar tu usuario. Esto siempre y cuando no haya escrito nada, no ha completado el campo usuario. Pero si ha completado el campo usuario, tenemos que corroborar que ese usuario no haya sido registrado. Entonces, para ello, en el arreglo usuarios vamos a ver si este valor, que vendría a ser input usuario.value, está incluido dentro del arreglo usuario. Si este valor está incluido dentro del arreglo usuario, si resulta que es verdadero, entonces quiere decir que ya existe, ya está en uso. Por lo tanto, en el arreglo mensajes vamos a agregar un elemento que indique que el usuario ya se encuentra en uso. Bien, entonces con esto estaremos validando si el usuario existe o no existe dentro de las personas registradas. Bien, ahora validaremos de igual manera el correo. El correo es similar porque el correo tampoco tienen que haber dos correos iguales. Entonces para ello pondremos acá: si input correo.value es diferente de vacío. Si es diferente de vacío, quiere decir que vamos a validar otras cosas. Pero si es vacío, vamos a agregar a mensajes un elemento que vendría a ser completar tu correo. Y aquí vamos a validar lo que vendría a ser lo siguiente: si el input correo, el valor de ese input, no es vacío, o sea, si al menos he escrito algo, vamos a corroborar lo siguiente: que lo que hay escrito, si es un correo, no exista en lo que vendría a ser el arreglo correos. ¿Qué quiere decir? Que no se repita. Entonces vamos a ver acá: si en correos no está incluido el input correo.value, si esto es igual a true, o sea, ¿qué quiere decir? Que si está incluido el input correo.value, está incluido dentro de correos, quiere decir que ya está registrado. Entonces le voy a agregar un elemento a lo que vendría a ser el arreglo mensajes, que me indique que el correo ya se encuentra en uso. Pero también tenemos que validar otra cosa. Ya hemos validado para saber si el correo se encuentra en uso, si ya existe el correo. Ahora vamos a validar para ver si lo que ha ingresado la persona es un correo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Poniendo lo siguiente: si input correo.value.includes lo que vendría a ser un arroba, para saber si es un correo, al menos debe tener un arroba. Entonces, quiero saber si dentro de este de acá, que es el input correo.value, que es lo que ha escrito la persona en ese campo, está incluido al menos un arroba. Si está incluido un arroba, entonces es correo válido. Pero si no está incluido un arroba, o sea, si me sale false, entonces vamos a agregar a mensajes el siguiente elemento: ingresar un correo válido. Ingresar un correo válido. Si esto es false, o sea, si no está incluido un arroba al menos, entonces no tiene forma de un correo electrónico. Pero si esto me sale true, quiere decir de que sí es un correo válido. Hasta ahí hemos validado lo que vendría a ser el correo. Este método include es para lo que vendría a ser strings y para lo que vendría a ser arreglos.
Esto me ayuda a saber si un elemento o un elemento en caso de un arreglo, en caso se trate de un arreglo, se encuentra dentro de ese arreglo. Entonces con includes puedo saber si ese elemento se encuentra dentro de ese arreglo. Si es false, quiere decir que no se encuentra. Si me da true, quiere decir que sí se encuentra. Al igual con los strings. Si yo acá pongo un string, quiero saber si este string está incluido dentro de lo que he ingresado, y si me retorna false, quiere decir que no está incluido. Si me retorna true, quiere decir que sí está incluido. De esa manera funciona el includes. Bien, ahora vamos a validar lo que vendría a ser la contraseña, el password. En lo que vendría a ser el password es más rápido, porque aquí solamente tendríamos que validar si está vacío o no. Si esto está vacío, pondremos lo siguiente: a mensajes le agregaremos el siguiente elemento: completar tu contraseña. Y con eso estaríamos validando los campos. Bien, ahora si yo doy clic aquí, me recarga la página. ¿Y es por qué? Porque está dentro de un formulario, y un formulario se encarga de enviar a su action, que vendría a ser una URL PHP, y ya eso es con base de datos y PHP. Pero yo no quiero que se recargue la página. Para ello, si el formulario, en este caso envía sus datos, ¿cuándo va a enviar sus datos? Cuando yo le dé clic a él. Entonces el formulario va a cumplir un evento que vendría a ser submit. El evento submit es para el formulario que va a enviar sus datos. Entonces a este formulario de aquí, que ya hemos declarado la variable, vamos a agregarle un evento. Formulario, vamos a agregar un evento submit cuando se envíen los datos. Cuando se envíen los datos, quiero que me valide una función, validar formulario. Esta función la voy a crear aquí, función validar formulario. Y esta función es la siguiente: cuando el formulario me envía sus datos, quiere decir que le ha dado clic aquí. Si podemos ver aquí, me refresca la página. Entonces esto hace que me envíe a otro lado, pero como yo no le he puesto una dirección aquí, no me lo envía, pero de todas maneras me refresca, me recarga la página. Lo que yo no quiero es que me lo recargue. Para ello tengo que prevenir que realice esa función. Entonces pongo aquí un parámetro y pongo prevent default. Lo que hace prevent default es prevenir que el formulario realice su función. La función del formulario en este caso es enviar los datos al link que irá acá, pero al no haber ningún link, me lo envía al mismo index.html, o sea, me lo recarga en la misma página. Entonces lo que yo quiero hacer con esto de aquí es que no me recargue, no me lo envíe los datos. Yo no quiero que me envíe los datos. Entonces si yo doy guardar cambios y me voy aquí, recargo, le doy en registrar, podemos ver que no me recarga la página. Esto significa que no me está enviando los datos, por ello no se está recargando. Perfecto, hasta ahí está todo bien. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente: para validar un formulario tengo que validar los campos, y yo he validado los campos mediante estas funciones. Para ello tendría que poner aquí las funciones. Entonces aquí vamos a poner lo que vendría a ser validar nombres, que vendría a ser para campo nombres, validar usuario, que vendría a ser para el campo usuario, validar correo, que vendría a ser para el campo correo, y validar password, que vendría a ser para el campo password. Bien, al validar todo esto, quiere decir que se está validando el formulario. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno termina de validar estas funciones,
va a tener que procesar lo que tiene dentro de las funciones, que vendrían a ser las condicionales. Entonces, aquí vamos a hacer una condición. Si mensajes, el arreglo mensajes, tiene al menos un elemento, que quiere decir que hay un mensaje al menos de error, o sea, si ese arreglo mensaje, que era para los errores, tiene al menos un elemento error, quiere decir de que no se ha enviado los datos. Quiere decir de que hay un error al menos, y que tengo que mostrarlo aquí en este cuadro rojo. Tendría que mostrarlo. Para ello tendría que poner lo siguiente. Ya sabemos que el div mensajes hace referencia al div donde se van a mostrar esos errores. Entonces, al div mensajes le voy a poner un div, el valor .innerHTML, y le voy a poner vacío. Ahora, a ese mismo div le vamos a agregar, le vamos a atribuir una clase error, pero esta clase no existe. Bien, lo que pasa es lo siguiente: cuando yo doy registrar y no he completado los datos, me aparece una ventanita de color rojo con los datos aquí, pero si yo completo el formulario y me registro, me aparecería una ventanita de color verde indicándome que sí me he registrado. Por lo tanto, tendría que crear dos clases: uno por si no se ha registrado, por si hay un mensaje de error, y otro por si se ha registrado. Entonces, si hay elementos mensajes que vendrían a ser los errores, si hay al menos uno, quiere decir que hay un error. Por lo tanto, le voy a agregar una clase de error que vamos a ir a crear en los estilos. Y vamos a tener que recorrer lo que vendrían a ser los elementos de ese arreglo mensaje. Entonces ponemos var ir igual a 0, y ponemos aquí i menor a mensajes.len, que vendría a ser la cantidad de elementos que tiene ese arreglo, y ponemos i más más. Acá vamos a iterar y vamos a poner en div, quiero que en div mensaje .innerHTML me lo concatene. Aquí vamos a crear una etiqueta p que hace referencia al párrafo, y dentro de esta etiqueta p voy a poner cada elemento que está dentro de los mensajes, o sea, cada elemento de esto, siempre y cuando no hayan cumplido la condición. Si no, no me va a mostrar nada. ¿Cómo obtengo eso? Poniendo mensajes.i, y hace referencia a la posición del mensaje, del elemento que está dentro del arreglo. Entonces cierro la etiqueta y con ello estaremos mostrando cada uno de los mensajes. De lo contrario, si resulta que no ha habido ningún mensaje, quiere decir de que todo ha estado perfecto, se ha completado los campos perfectos y se ha podido validar bien. Entonces, si resulta que todo está perfecto, vamos a tener que agregar los usuarios al arreglo usuario y el correo al arreglo correo, para que la persona que desee registrarse no pueda poner ese usuario ni correo, que ya se encuentra registrado. Entonces, si todo está bien, al momento de registrarme voy a agregar a mi arreglo usuarios, voy a poner push y vamos a agregar el input usuario.value. Esto va a hacer que este valor me lo agregue al arreglo usuarios, para que si otra persona desee registrarse con ese valor de usuario ya no le permita, porque ya existe dentro del arreglo usuarios. Lo mismo pasará con lo que vendría a ser correos. Voy a agregar el valor del campo correo al arreglo, siempre y cuando no haya habido ningún mensaje de error, o sea, que esté 0, porque si acá hay mensajes de error hay al menos uno, entonces yo no lo voy a poder agregar. No voy a poder agregar, por eso estoy poniendo aquí que si en caso no hay mensajes de error, ya me lo agregué a lo que vendría a ser usuarios y correos. También, para ello vamos a crear
al div mensajes le vamos a atribuir lo que vendría a ser la clase correcto. Aún no le hemos creado ni la clase error ni la clase correcto, pero lo estamos poniendo aquí y luego le vamos a dar estilos. Lo que está haciendo aquí es lo siguiente: si en caso hubo un error, me va a agregar la clase error, pero si la persona volvió a completar los campos de manera correcta, le va a asignar la clase correcto. O sea, va a cambiar la clase error por la clase correcto. De esta manera, al div mensajes le tendremos que asignar un texto, el cual sería lo siguiente: se registró correctamente. Esto indicará que el usuario ha sido registrado de manera adecuada. Bien, entonces, si guardamos cambios y vamos a lo que vendría a ser estilos para crear la clase error y la clase correcto, vamos aquí, antes de contenedor, ponemos la clase error y la clase correcto. Dentro de la clase error vamos a tener un color medio rojo, que vendría a ser color error. Vamos a tener un padding de 10 píxeles, vamos a tener un width de 100% para que abarque todo y un color white para las letras. Lo mismo tendrá en lo que vendría a ser correcto, la clase correcto, pero aquí vamos a modificar el color primario. Bien, guardamos cambios y si recargamos aquí, si yo le doy registrar, me aparece lo que vendría a ser la ventanita de errores, pero yo quiero que me aparezca así, de una manera que sea transitoria. Para ello agregaremos una transición, una propiedad transición a cada una de las clases. Le pondremos una transición para todas las propiedades de 4 segundos y que sea easy. Esto copiaremos aquí y de esa manera se dará lo que vendría a ser la transición. Si yo le doy clic aquí, veremos cómo transita la alerta que va a aparecer aquí. Veamos, clic y vemos cómo aparece de manera lenta. Bien, ahora ahí está todo perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si yo le vuelvo a dar clic? Si yo le vuelvo a dar clic, podemos ver que se me vuelve a repetir los mensajes que ya estaban aquí. Y eso sucede porque sucede que al momento de yo registrarme de nuevo, de validar los datos, y en este caso como no he completado ningún campo, los principales de acá vendrían a ser los mensajes de errores, hasta contraseña. Pero como yo le he vuelto a registrar, esos mismos valores se van a ir acumulando en lo que vendría a ser el arreglo mensajes. Se van a ir acumulando. Pero podemos arreglar eso ¿cómo? Al momento de yo validar mis datos, al momento de enviar mis datos con registrar, voy a hacer que ese arreglo mensajes esté vacío. ¿Por qué? Porque cada vez que yo le doy submit, que el formulario envía sus datos, si yo le doy vacío a este arreglo, va a tener que pasar por estas funciones para poder validar, y si en caso existe un error, se agregará a lo que vendría a ser mensajes y pasará por este condicional. Entonces, cuando el formulario se envían los datos, el arreglo mensajes va a estar vacío. De esa manera no se irá repitiendo todos los mensajes y no se va a ir acumulando, cosa que al momento de que esté vacío va a pasar por estas validaciones, y si hay mensajes de errores, se agregará los mensajes y pasará por esta condicional. Si guardamos cambios y me voy aquí,
le doy registrar, podemos ver que me aparece normal. Pero si yo le vuelvo a dar registrar, podemos ver que ya no me muestra, ya no se repite. ¿Y eso es por qué? Porque el arreglo está vacío. Entonces, luego de que esté vacío, va a procesar estas funciones y recién va a pasar por la condicional. Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, Juan, y vamos a registrar. Y podemos ver que me elimina el mensaje completar tus nombres, porque ya completé el campo nombres. Si yo lo doy aquí en usuario, por ejemplo Juan 12, lo doy a registrar, me elimina el mensaje completar tu usuario. Si yo ingreso aquí en correo, si yo ingreso por ejemplo, no sé, Juan solo, sin ningún arroba, me saldrá el mensaje de ingresar a un correo válido. ¿Por qué? Porque esto solito no me garantiza que sea un correo. Para que me garantice que sea un correo, tendría que haber por lo menos un arroba. Entonces, si yo pongo al menos un arroba y le doy registrar, podemos ver que me elimina ese mensaje, haciéndolo que esté correctamente. Y si yo doy aquí en contraseña, le doy, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, me tendría que borrar y me tendría que salir el siguiente mensaje de se registró correctamente. Si yo lo doy a registrar, podemos ver que me aparece este mensaje con otro color. Entonces, hasta ahí estamos bien. Y es lo mismo que pasó acá. Si yo le pongo acá, por ejemplo, Juan, y le pongo, por ejemplo, Juan 12, y acá juan@hotmail.com, acá le pongo la contraseña 1, 2, 3, le doy a registrar, me aparece esta ventana. Pero acá podemos ver que los campos se limpian, se encuentran vacíos. Entonces, tendremos que acceder a ellos. Entonces, esto sucede cuando se ha registrado. Entonces, pondremos aquí que la función setTimeOut hace que lo que está dentro de esta función espere una cantidad de tiempo, no se ejecute dentro de un cierto tiempo. Entonces, el tiempo va a estar aquí. Por ejemplo, yo quiero que lo que esté dentro se ejecute después de 4 segundos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es poner que el div mensajes.innerHTML se encuentre vacío. O sea, que ya no me aparezca este mensaje. Y que además me quite la clase. Entonces, a este mensaje le voy a poner setAttribute y la clase va a estar vacía. Ya no va a tener ninguna clase, ni error, ni correcto. Va a estar vacía y ya no se va a mostrar ese cuadro. O sea, después de 4 segundos se va a ejecutar esto. Si yo le doy guardar cambios y si yo pongo Juan 12, correo juan@hotmail.com, y acá pongo Juan, si yo le doy en registrar, me tendría que aparecer lo mismo. Se registró correctamente y después de un tiempo desaparece. Hasta ahí está perfecto, cumple lo mismo que aquí. Pero podemos ver que aquí se borran los inputs. Los inputs están vacíos. Luego de que desaparece, están vacíos. Acá no. Entonces, tendremos que validar lo siguiente. Para ello, después de esto, vamos a poner lo siguiente. Quiero que cada input se encuentre vacío, el valor de cada input esté vacío. Entonces ponemos input nombre, luego ponemos input usuario.value que se encuentre vacío, input correo.value que se encuentre vacío, input password.value que se encuentre vacío. De esta manera se encontrará vacío luego de mostrarse esto de aquí. Entonces ponemos lo siguiente y si guardamos cambios, por ejemplo ingresamos, no sé, a José 12, José@hotmail.com y ponemos José. Si le doy registrar, me tendría que borrar los datos y estar vacíos los campos. Registrar, está vacío, se me aparece y luego de un tiempo desaparece. Perfecto. Pero podemos notar que en este caso, al momento de borrarse, el label vuelve a su posición normal.
pero aquí no vuelve a su posición normal. Entonces tendríamos que agregar esa validación para que el label, luego de borrarse, el valor vuelva a su posición normal. Para ello vamos a poner lo siguiente. Vamos a llamar a todos los labels. Entonces para ello vamos a acceder a document.query.selector all y vamos a acceder a todos los elementos label. Y como es un arreglo, vamos a recorrerlos. Entonces voy a recorrer ese arreglo y acá voy a poner label, que vendría a ser cada elemento que estoy recorriendo. Label hace referencia a cada elemento que estoy recorriendo de esta variable de acá. Entonces acá al label le vamos a poner lo siguiente: quiero que me remueva lo que vendría a ser la clase label animado, porque si esto está arriba es porque tiene la clase label animado, ¿verdad? Cuando el label está arriba es porque está animado. La clase que le habíamos agregado aquí en los estilos, podemos ver aquí que el label animado es cuando el top se pone en la posición de arriba y la letra es más chica. Entonces yo quiero que cuando borre esto y cuando ya esté registrado me remueva lo que vendría a ser la clase label. De esta manera volverá a su posición normal. Guardamos cambio. Si yo por ejemplo le doy aquí, no sé, José, le doy aquí José José 12, aquí José @hotmail.com y aquí José, me tendría que mostrar lo que vendría a ser la pantallita aquí y que cada input esté vacío y que todo el label regrese a su posición normal. Le doy registrar y podemos ver que esto aparece normal y esto vuelve a su posición normal. De esa manera podemos notar lo siguiente. Aquí si nosotros ponemos José, por ejemplo, José 12, José @hotmail.com y acá José, registramos, me aparece y cumple lo mismo. Entonces de esta manera hemos estado validando. Ahora, ¿qué pasa si yo por ejemplo voy a registrar unos datos? Por ejemplo voy a poner acá Juan, acá voy a poner Juan 12, este usuario Juan 12, Juan @hotmail.com y acá voy a poner Juan. Esto de aquí, este usuario, el correo, después lo voy a querer registrarme con los mismos usuarios y correo y vamos a ver que va a validar de manera correcta. Si yo lo voy a registrar, me pone se registró correctamente y después de un tiempo desaparece y los inputs se encuentran vacíos. Ahora, si yo quiero poner, por ejemplo, aquí Juan 2, el usuario que sea Juan 12, si yo aquí le doy registrar, podemos ver que me muestra lo que vendrían a ser los mensajes, en donde me indica que el usuario se encuentra en uso. Quiere decir de que el usuario anterior lo guardó en el valor del arreglo. Eso quiere decir que ha funcionado de manera correcta. Y si yo pongo para el correo juan@hotmail.com, si yo me registro con el correo anterior, me indica que el correo ya se encuentra en uso. La contraseña puede ser cualquiera y acá podemos observar que está cumpliendo las validaciones para el campo usuario y para el campo correo, que no se pueden repetir datos. Entonces de esta manera yo acá tendría que cambiar, por ejemplo, Juan 1, si le doy registrar, me pone se registró correctamente, me limpia los inputs y después de un tiempo desaparece la alerta. Bien, entonces hasta aquí hemos terminado lo que vendría a ser la validación con JavaScript. Es un poco larguito, pero es cuestión de practicar. Si les gustó el video, pueden darle manito arriba para poder seguir subiendo más contenido de lo que vendría a ser desarrollo web. Hasta la próxima.